¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a WAP TV y a nuestro programa Media Hora con Holzman, donde vamos a abordar una panorámica de lo internacional, de lo nacional, y vamos a conocer también, yo diría, los análisis y particularmente los escenarios. Ya estamos llegando a final de año y sin lugar a dudas hay mucho que decir, pero lamentablemente el resumen no viene tan positivo como quisiéramos, y sin que duda cabe. La democracia parece estar debilitada, pero aumenta los conflictos, aumenta la violencia. No solamente a través de las guerras, que las tenemos en este minuto en Medio Oriente, las tenemos en Europa del Este, ¿no es cierto?, con Rusia, Ucrania, el grupo terrorista Hamas con Israel, sino que se va expandiendo cada vez más. Una seguidilla de golpes de Estado en toda África, tuvo unas situaciones de bastante inestabilidad en Asia, como el caso de Myanmar, por ejemplo, todo lo que pasa un tanto más arriba en Pakistán, todo lo que sucede también, digamos, en parte importante de lo que es una Europa que está hoy día confrontada a una democracia que no logra consolidarse o no logra avanzar en su consolidación, mejor dicho. Y es ahí donde llegamos a América Latina, donde la conflictividad no disminuye, el crimen organizado aumenta en forma, digamos, impactante. Baste ver lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, en Paraguay, en Uruguay en menor medida, en Argentina, en Rosario particularmente, y por supuesto en Chile, y para qué dejar de lado a Bolivia. Es decir, tenemos menos democracia en términos de que la democracia no tiene los instrumentos necesarios, o tal vez usted piense que los liderazgos y la voluntad política requerida para poder superar digamos, la violencia por una parte, poder superar la criminalidad por otra y tener capacidad para poder darle solución o las condiciones de seguridad y desarrollo que la población quiere y necesita. Por lo tanto, si va a haber algo que va a estar en el eje, como cualquier evaluación del año 2023, es que la democracia se ha debilitado. Usted sabe que, digamos, la unidad de inteligencia de The Economist, una prestigiosa revista a nivel internacional, digamos, tuvo una encuesta en 170 países. Y usted sabe que solamente 35 países son plenamente democráticos. Y que si ampliamos la definición con aquellos regímenes híbridos, como sería el caso de Chile, estaríamos llegando a 45 países. Es decir, mucho menos de la mitad de la totalidad de países encuestados. La democracia está perdiendo terreno, y si pierde terreno, nosotros los ciudadanos estamos perdiendo oportunidades y estamos perdiendo esa visión de futuro. Y es ahí donde probablemente hay un punto que es necesario poder, digamos, abordarlo. Vamos a ver algunos temas. Empecemos con lo que está pasando, digamos, hoy día en Gaza. En Gaza, digamos, en la práctica lo que tenemos es el que Israel mantiene todo lo que significa en la práctica la ofensiva militar. Y acá vienen algunas dudas, no lo voy a aburrir con los detalles porque seguramente usted lo ha podido leer. La pregunta es, digamos, Israel ¿va a tomar el control completo del territorio de Gaza? Si así lo hace, estaría instalando un tema de discusión mundial y con una alta probabilidad de que todo lo que es la alzada de violencia y de guerra y de muerte, empieza a aumentar considerablemente. Y eso es un problema que atañe no solamente a Naciones Unidas. Usted me dirá, Naciones Unidas, ¿qué cosa hace Naciones Unidas? Aparte de sacar resoluciones, como la que ha sacado este viernes, donde finalmente, ¿sabe quién se abstuvo en esa votación? Estados Unidos y Rusia. Sí, porque en el Medio Oriente, más allá de lo que está pasando con este grupo terrorista, ¿no es cierto?, Hamas, que hace el ataque el 7 de octubre sobre Israel, y la respuesta hasta ahora de Netanyahu sobre Hamas, en definitiva lo que está en juego ahí son las miradas geoestratégicas de Rusia y China respecto a gasoductos y oleoductos y la energía para Europa. Es decir, hay mucho más de fondo de lo que uno quisiera mirar y por lo tanto las decisiones políticas del sistema internacional están sometidas a lo que dicen las potencias. Por lo tanto, las posibilidades, y lo decíamos la semana pasada, de que haya un alto al fuego en Navidad, que dicho sea de paso en Medio Oriente no se celebra, en definitiva viene, yo iría a colocar, pocas esperanzas en que efectivamente ese conflicto pueda disminuir pronto. Pero al lado de eso está lo que han hecho los hutíes. Usted me dirá, ¿quiénes son los hutíes? Los hutíes es una facción político-étnica que está en Yemen, que tiene dividido Yemen en dos.
Yemen hoy día es un país que está empobrecido y además en una crisis alimentaria. Pero sin embargo ellos han tenido capacidad, y solamente lo voy a nombrar, dos cosas. Una, de lanzar misiles balísticos sobre Israel, es decir, cruzando prácticamente parte importante de África y una parte importante de Medio Oriente, pasando sobre Irán, para atacar posiciones israelitas. O sea, ¿qué hace un grupo de esta naturaleza con misiles balísticos? Esa es una pregunta, yo diría, muy buena porque tiene que ver con el tráfico de armas, entre varias otras cosas. El tráfico de armas es crimen organizado. Pero también ahora nos hemos encontrado con que está atacando a los buques de carga, que llaman contenedores, tanto de procedencia israelí y de estadounidenses asociados a Israel. Y eso ha significado que varias compañías de contenedores cambien la ruta. Bueno, al cambiar la ruta, lo que sucede en la práctica es que aumenta el costo del transporte. Para aquellos que saben de estos temas, se afecta toda la cadena de suministro y la cadena logística y en consecuencia aumenta el costo del transporte. Y para nosotros en Chile significa que los valores o los precios de aquellas cosas que vienen de Asia, que vienen por esa ruta, van a aumentar. Y eso tiene un impacto en la inflación, definitivamente. Pero ahí está muriendo gente. El drama humanitario que hay hoy día en Gaza, es francamente, yo diría, imposible de describir en la verdadera magnitud que tiene. Es un drama humanitario que hay que colocarle, yo diría, especial mención. Pero volvemos a repetir lo mismo. Se necesita un representante del pueblo palestino para que pueda incorporarse al sistema global y ser el intermediario, interlocutor que busque la solución para el pueblo palestino, que parte por un Estado que significa aislar a Hamás y significa volver a la estabilidad y la tranquilidad, con toda la participación de las superpotencias o las grandes potencias a nivel global, las potencias intermedias que están en Medio Oriente y por supuesto Israel, ¿no es cierto?, y el pueblo palestino. Pero en Israel también hay que hacer cambios, dado de que el fraccionamiento interno te da a Netanyahu una cierta debilidad al no tener una mayoría para poder gobernar adecuadamente. Por lo tanto, el problema es bastante más complejo. Pero si estamos preocupados de tantos miles de kilómetros, vengamos un poco más cerca, vengamos a Argentina. Milei ha hecho algo que voy a tratar de explicárselo de la forma más simple posible, porque está estableciendo el campo de batalla, por así decirlo, del escenario político que se va a dar en las próximas semanas y meses en Argentina. Ya teníamos conocimiento de la medida de emergencia para poder enfrentar la crisis actual. Eso le permitió a Argentina acceder a un crédito de casi 900 millones, un poco más, del Banco de América Latina, el Banco de Fomento de América Latina, gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, Milei empezó con caja, empezó con dinero en la caja. Ahora bien, dicho eso, el miércoles dio un discurso, como lo estamos viendo en pantalla con todos sus ministros atrás, donde efectivamente lo que hace es colocar 300 medidas, de las cuales dio a conocer de forma directa solamente 30, a través de 366 artículos, a través de un resquicio constitucional que se conoce como el Decreto de Necesidad y Urgencia. En la Constitución argentina, esto señala claramente de que frente a una situación excepcional, el presidente puede gobernar por decreto saltándose en lo inmediato al Congreso. Ahora, ojo, que esto no es tan simple como se piensa. No es que de repente Argentina pasó de ser una democracia a un autoritarismo. No. El presidente, y Milei lo está haciendo de forma, a mi modo de ver, inteligente para poder tomar el control de lo que es el Estado argentino, donde establece todas las condiciones para privatizar empresas, para poder darle la libertad de acción a la economía en los ámbitos laborales, comerciales, financieros, industriales y de inversión, en todas las áreas. Ahora bien, este decreto de necesidad y urgencia, como se le denomina, DNU, todavía debe llegar al Congreso. Y fíjese usted, basta, porque acá lo que importa es si es rechazado por las dos cámaras o no. ¿Por qué? Porque si es rechazado por las dos, quiere decir que el presidente Milei está en una crisis de gobernabilidad y eventualmente estaría obligado a llamar, o por lo menos va a ser presionado para llamar a nuevas elecciones. Si una sola cámara, rechaza el proyecto y la otra lo aprueba, se da por descontado que el proyecto sigue vigente. Pero hay más.
Desde el minuto en que el proyecto es firmado por el presidente y publicado en el Diario Oficial Argentino, está vigente. Es decir, mientras el Congreso vota, este decreto ya está vigente. Y esta vigencia no va a finalizar hasta que el Congreso decida. Entre medio, pueden haber acciones judiciales que se van a presentar ante los tribunales competentes y con toda seguridad van a llegar a la Corte Suprema. Pero el cálculo de Milei es que si eso se hace, eso va a tardar meses y tal vez años en que la Corte Suprema decida alguna cosa sobre el estilo. Por lo tanto, lo que ha hecho Milei en primer término es establecer o definir lo que es digamos, la institucionalidad a su favor. Ahora, su desafío es ver si acaso va a lograr o no, en la práctica, tener el apoyo de diputados y o senadores de Unión Cívica Radical, del mismo peronismo, del mismo macrismo o de otras fuerzas que se quieran sumar. Porque está haciendo un cambio copérnico o cuántico o inmenso, si usted quiere, que ocupe el calificativo que usted desee. Pero si esto le resulta y pasa por el Congreso y solamente, digamos, en una de esas las dos cámaras la aprueban, o no la rechazan, mejor dicho, que es el criterio que usa la Constitución, estaríamos frente a un cambio que llegó para quedarse en Argentina. Pero usted me dirá, bueno, se olvida de los gremios. Hasta ahora, las tres grandes confederaciones argentinas no han salido a la calle ni han llamado a huelga. Digo hasta ahora porque todo está en proceso de negociación. Y esta negociación se va a hacer entre Navidad y Año Nuevo. Solamente han salido a las calles en varias ciudades, yo diría incluso mucha gente manifestándose con cacerolazos, tocando la bocina en las calles, solamente las organizaciones que dominan la izquierda dentro de Argentina. Son ellos los que han salido a la calle, pero ¿sabe qué? Han salido razonablemente en forma ordenada. No han cortado calle, han demorado el flujo de tránsito, por supuesto, pero han tomado debida nota de lo que ha dicho Milei, que el que corta paga. Y el que corta no recibe el subsidio del Estado. El tercer tema que está presente, y se lo dejo para que usted lo reflexione y lo converse, es bueno, Milei, si logra sacar todo esto adelante, va a haber una cantidad de población argentina que la va a pasar mal. Van a haber empresas que no van a poder pagar sueldos. Hay quienes sostienen de que, bueno, si no tiene plata, pague y conviene. O sea, llega un poco a la época del trueque, yo le doy pan, carne, leche, etc. Pero de alguna forma está acostumbrando a la población, o le está avisando ya a la población, de que la situación va a ser realmente dramática, me atrevería a decir, en estos meses hasta por lo menos el mes de mayo o junio. Si logra instalar Milei con todos estos elementos que yo le he dicho, es decir, controlar adecuadamente la protesta social y que las confederaciones no vayan a la calle, establecer, yo diría, la capacidad de resiliencia mayor que puede tener una persona en términos de restringirse en sus propias necesidades y efectivamente tener el apoyo del Congreso, Argentina estaría dando un paso. Al revés, si usted me sigue el argumento, si eso no sucede, Argentina va a estar en un caos, en una ingobernabilidad y en una escalada de violencia interna que es muy difícil de predecir. Hasta ahora, las opiniones están divididas. Están las opiniones técnicas, pero también están las opiniones políticas. Por lo tanto, yo diría, si hay un tema de conversación para poder tener en cuenta, es Milei. Y si usted se pregunta si lo de Milei tiene repercusiones en países vecinos, pensando en Chile, yo le diría que es solamente referencial. La cultura política argentina, el sistema político argentino, funciona bajo lógicas distintas a las de Chile y de cualquier país de América del Sur y de América Latina. En consecuencia, uno debe mirar lo que sucede, pero no olvidar que Argentina tiene su propia cultura, su propia identidad, y que si bien es cierto, hay cosas que no pueden rebotar, no es concreto de que eso se pueda replicar. Por lo tanto, miramos a Argentina con cierta tranquilidad, ¿les parece? La internet fibra más rápida de toda Latinoamérica te lleva al Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial del Lollapalooza Chile 2024. ¡Suerte, Mundo! Tecnología al alcance de todos. Bueno, si estamos hablando de lo internacional, tenemos que llegar obviamente a Chile.
¿Por qué? Porque en nuestro país siguen pasando cosas, es decir, la inseguridad sigue en aumento. Ya estamos, yo diría, a 2 homicidios diarios de todo tipo, de cualquier tipo que sea. Estamos con las inseguridades. Bueno, siguen las dos cosas que todos sabemos. Corrupción e impunidad están hoy día, es el paraguas de todo lo que es el crimen organizado en cualquiera de sus expresiones. Nos hemos encontrado con, como lo que ha hecho Impuestos Internos, que en forma sorpresiva, por decirlo así, en forma muy políticamente correcta, digamos, hace todo un operativo con otras entidades, digamos, del Estado y capturan y retienen a 55, a ellos le llaman empresarios, ¿ah? Pero la verdad es que no son empresarios, o sea, son digamos, gran parte de ellos o tienen pequeñas empresas, una parte, una minoría dentro de todo ese grupo, pero los demás son intermediadores financieros. Son efectivamente personas que lo que están usando son sus conocimientos respecto a los vacíos legales para poder usar facturas ideológicamente falsas. ¿Cuáles son las facturas ideológicamente falsas? Aquellas donde yo emito, hago que pago un impuesto, pero que no hay ninguna transacción real, no hay ningún bien, ningún servicio que se haya entregado realmente. Pero yo eso lo puedo contar como gasto, puedo pedir crédito de servicios de impuestos internos y tener una serie de servicios o beneficios, mejor dicho, en torno a todo eso. Entonces, se destapa un poco lo que es la impunidad. Y la impunidad pasa a ser un elemento, yo diría, concreto y serio en nuestro país. Y si usted lo mira desde otra manera, claramente vamos a ver que eso está muy asociado a la corrupción, ¿ya? Porque yo le decía, digamos, en forma impensada aparece el Servicio de Impuestos Internos con otras entidades haciendo toda esta gestión. Y vamos conociendo otras cosas en otros municipios, en el municipio de Las Condes, vamos conociendo y que se suman a lo de convenios que asocia al gobierno, que tiene todo un cuestionamiento que está ahí todavía paralizado, porque ya vamos a conversar sobre eso, porque el plebiscito todavía no logra desplegar todos sus tentáculos para ver dónde va a ir tocando las distintas, yo diría, sensibilidades políticas de nuestro querido país. Entonces, tenemos, yo diría, eso. Luego, al lado de eso, y esto estamos en la introducción, está lo que pasa con la subrogancia en Contraloría. Una subrogancia que, como todos ustedes, el sentido común nos dice, está para poder seguir que la institución funcione conforme los parámetros, con los cambios que sean necesarios, pero siempre mínimos, a la espera de que llegue la persona designada, que digamos, de forma oficial, que sería el nuevo Contralor o nueva Contralora, pero ha hecho una cantidad de cambios en las primeras 24 horas que significa también una reestructuración en la práctica de la Contraloría General de la República. El tema no es menor porque la Contraloría General de la República, más allá de lo que usted y yo sabemos, que se dedica a hacer la fiscalización ex post de todos los actos administrativos que hay en el Estado y en todas las entidades que dependen del Estado, en definitiva tenemos en la práctica, yo diría, algunas cosas que es necesario considerar. El Contralor, en este caso la Contralora General de la República, es parte del Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, junto al presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, junto a la comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y junto también al director de Carabineros. Entonces, tenemos acá una situación que yo diría es compleja. Ahora, la Dorothy, o la señora Dorothy, que es la Contralora, ¿no es cierto?, digamos, General de la República subrogante, además, digamos, ha hecho todo esto y el gobierno ha guardado silencio y varios partidos políticos han guardado silencio, y partidos políticos de derecha e izquierda. Entonces, ¿hay un aval político para que ella pueda hacer eso? Porque cuando un político guarda silencio es porque hay un aval. Cuando un político habla es porque le interesa, o tiene algo que decir o va a ganar algún beneficio. Entonces, el tema de la Contraloría probablemente no va a dejar que hablar, pero coloca presión también al gobierno para poder designar, ¿no es cierto?, el nombre que va a presentar al Senado, porque el Contralor o la Contralora la define el Senado, la propone el presidente, pero, digamos, es el Senado el que finalmente vota si acaso acepta o no acepta esa propuesta. Y hasta ahora no hay noticias de los nombres a ese respecto. Y es evidente de que necesitamos una Contraloría. Entonces, ojo con eso porque hay que verlo. Ahora bien, vamos a otro tema de fondo. Ya estamos, nosotros grabamos los días viernes acá en WAP TV, estamos a día viernes, el día lunes fue el día después del plebiscito, el presidente dio un discurso y nos encontramos con la sorpresa de que él no solamente
recoge y dice hay que colocar la pelota contra el piso, hay que empezar aquí a conversar y a hablar, y dice que va a mandar proyectos, ¿no es cierto?, por el tema de las pensiones, por el tema del pacto fiscal, por el tema ISAPRES, y todo eso está, pero yo diría, estupendo, salvo un pequeño detalle. El gobierno sigue en la idea de presentar proyectos sin negociar. ¿Cuál es la reacción de la oposición natural? Ya después del plebiscito. ¿Ya? Es justamente decir, ¿sabe qué? Si no nos sentamos a negociar, va a ser difícil que todo esto avance. El tema está en que los proyectos emblemáticos del gobierno, que inicialmente eran refundacionales, luego pasaron a ser de transformación y ahora quedan como necesidades nada más del Estado, ha ido perdiendo la fuerza programática al inicio, pero también ha establecido una suerte de apatía política que se ve tanto en las fuerzas gubernamentales y particularmente las que están en el gobierno, como también en la oposición. Y todo esto por las interpretaciones de los resultados del plebiscito. Chile es el único país, y eso ya lo han dicho todos, que luego de haber tenido 2 procesos constituyentes, no tiene nueva constitución. Tiene una constitución antigua, la que venía de Pinochet, que fue firmada después por Lagos, esa es la que queda vigente. Pero con un pequeño detalle. En agosto del año 22, cuando se hacen las reformas para el proceso que finalmente estuvo en el plebiscito el domingo pasado, digamos, se introdujeron 2 modificaciones muy importantes. La primera de ellas es que las leyes orgánicas, que eran los pilares de la Constitución de Pinochet, si quieren verlo de esa manera, que antes se podían modificar con un 4/7 de la votación en el Congreso, ahora pasan a modificarse solamente con mayoría simple, es decir, 50+1. Y la reforma a los artículos, en términos de agregarle artículos. Usted piensa que la Constitución de Pinochet, digamos, y la de Lagos, tenía 120 artículos. ¿Saben cuántos artículos va ahora nuestra Constitución? En 166, por si acaso. Bueno, para agregarle más artículos, para hacer eso, ya no bastan los 2/3 que se requerían antes, se requieren solamente 4/7. Es decir, se disminuyen los quórum. Por lo tanto, usted entenderá que en las interpretaciones a las que ganaría en contra, uno más contento del gobierno, porque el gobierno empieza a mirar con cierta esperanza que la posibilidad de volver a las transformaciones es posible. Porque si juntan la mayoría, el 50+1 para leyes orgánicas, o los 2/3 para modificar o agregar artículos en la Constitución, puede hacer un cambio radical de la actual Constitución. Actualmente no tiene esa cantidad, no tiene el 4/7 y eventualmente podría tener el 50+1, solamente en diputados, no en Senado. Pero eso significa en la práctica que vamos a tener una arremetida en 2 grandes líneas por parte del Ejecutivo. Una que va a estar en la idea de poder hacer cambios sustantivos a la actual Constitución que está vigente, y la segunda que es avanzar en los proyectos emblemáticos que tiene. ¿Cuál es la estrategia que está detrás de todo esto? Que el gobierno, al presentar los proyectos tal cual los tenía pensado originalmente, sabiendo que no hay espacio de negociación con la oposición, lo que va a hacer es que va a querer abrir espacios de negociación a costa del chantaje por reformas constitucionales. Entonces, lo que vamos a tener acá es que, en definitiva, ¿ya? Los partidos políticos van a empezar a sacar cálculos. ¿Qué cálculos? Porque a los de octubre del año 2024, porque ahí debemos ir a las urnas para elegir gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Es decir, vamos a tener 4 papeletas. Y ahí los partidos políticos se juegan cuál es realmente el peso que tienen. Por esa razón, hoy día es tan importante saber quiénes son candidatos presidenciales, porque las elecciones comunales y regionales generalmente tienen una línea para poder establecer quiénes son los candidatos presidenciales siguientes. Entonces, ¿ahora qué tenemos en consecuencia? Tenemos el juego de los partidos. ¿Y qué pasó con la ciudadanía que efectivamente pensaba que la Constitución iba a ser la superación de una crisis político-institucional que surge en octubre de 2019? Lo concreto, y se lo dejo para que usted lo piense, es que el país sigue en crisis, no hemos sido capaces de superarla con una Constitución, parece ser que la Constitución no supera solamente la crisis, sino que los partidos, y tanto los ejecutivos, de oficialismo, de oposición, mantienen la idea de que, siendo 26 partidos, podemos conversarlo. Pero sí pueden conversar muchas cosas, pero no llegan a mayorías. Y ese es un problema de la debilidad democrática de la cual conversamos al principio. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Feliz Navidad.